Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y bienvenidos a esta tercera parte para extraer los estados financieros de empresas descargando los archivos XBRL desde la página de la SEC. Si no has visto los anteriores videos, te voy a dejar el link en la tarjeta informativa que aparecerá en la parte superior derecha. Ahora bien, nos habíamos quedado en que ya teníamos los estados financieros en un data frame, pero necesitábamos darle una mejor presentación para visualizar mejor la información. Para esto vamos a ocupar un bucle. Se puede utilizar un ciclo for o un ciclo while. En este caso me parece mejor utilizar un ciclo while. Aquí ya teníamos los estados financieros, sin embargo estaban acomodados de 3 en 3 en diferentes filas. Lo que voy a hacer ahorita va a ser esta información la voy a exportar primero a un archivo CSV que se puede abrir en formato de Excel para poder visualizar cómo se encuentran todos los datos. Le vamos a dar correr. Una vez que corre, voy a abrir aquí la carpeta. Me genera este archivo que se llama checar, así le puse el valor. Lo abrimos y vamos a ver que nos guarda los estados financieros. Una vez que lo abrimos, quiero hacer notar que ciertos estados financieros se encuentran en filas de 3 en 3 agrupadas. Lo que quisiéramos hacer es que estos valores se fueran agregando aquí en columnas para posteriormente nosotros definir su año también. Sin embargo, va a haber estados financieros, y eso lo podemos ver ahorita en el reporte, que no vienen de 3 en 3, sino que vienen de 2 en 2. Y hay otros estados financieros, por ejemplo este de Stockholders Equity, que no va a ser posible que nosotros lo podamos clasificar, ya que esta información no solamente hace referencia a esta variable del equity, sino que en el reporte viene diferente. Vamos a abrir aquí el reporte anual. Aquí, por ejemplo, tenemos los estados financieros consolidados. En el Income Statement no tenemos problemas. Podemos extraer o definir estas 3 columnas. Sin embargo, posteriormente aquí para la balance general ya no tenemos 3 columnas, sino que tenemos 2. Por ejemplo, esto de assets es lo mismo que estábamos buscando acá. Esta parte de aquí de assets vienen solamente 2 valores. Entonces tenemos que hacer un ciclo while o un algoritmo que reconozca todas estas variantes para poder extraer de mejor manera los estados financieros. En el caso de esta parte de aquí, si buscamos el número 2423 aquí en los datos de la hoja de Excel, va a corresponder a esta parte de aquí. La voy a marcar. Aquí vienen, por ejemplo, las acciones, el número de acciones, y después viene como equity este valor de 3, que es el monto. Después vienen ciertos valores, pero todo lo toma como si fuera Stockholders Equity, siendo que no es así. Esto es porque en el archivo XML se está tomando o se está definiendo este valor en la parte de X non-fraction. Y como aquí en el reporte esta parte la consideran como texto o la ponen como texto, entonces no lo podemos extraer o definir o clasificar de esta forma. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esta parte? Aquí no lo voy a poner guardar, voy a regresar a esta parte de aquí y voy a explicar un poco lo de los ciclos while. Vamos a tener los estados financieros de la siguiente forma. Vamos a definir una variable i, que va a ser una especie de contador que se va a ir incrementando durante el ciclo while, y vamos a definir dentro del ciclo while una serie de variables que las vamos a llamar S1, S2 y S3, que van a ser la columna de los estados financieros. En este caso van a ser los caracteres de todos estos caracteres.
y una serie de valores que va a ser U, que nos va a dar los valores en millones de dólares. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Para el primer ciclo, cuando I va a valer igual a 0, lo que vamos a hacer es comparar si el texto es igual entre S1, S2 y S3. Como en este caso no son iguales, después vamos a comparar si es igual S1 con S2 para considerar los casos en el que estamos considerando dos valores idénticos, que sería en el caso del balance general. Ya vimos que tenemos estados financieros que se repiten solamente dos veces. Para este ciclo, como no son iguales, entonces lo que vamos a hacer es asignar una variable data a una lista, y en esa lista vamos a definir que el S1, que vendría siendo el entity public float, va a ser igual a su valor correspondiente, y los otros dos elementos de la lista van a ser 0. Después de eso vamos a incrementar en 1 el valor de la I para que empiece otra vez el ciclo con el siguiente valor, que sería 1. Cuando la I sea igual a 1, que sería la segunda iteración, ahora los vectores o las variables se mueven apuntando hacia otros elementos diferentes. Si volvemos a correr esto mismo por esta parte, por esta serie de condiciones, vemos que no van a ser iguales. Entonces el data, nuestra lista de resultado, va a tomar el S1, que va a ser el siguiente elemento, Entity Common Stock Shares Outstanding, y va a tomar el siguiente valor y lo vamos a agregar a la lista mediante la instrucción de append. En la siguiente iteración viene la parte interesante, porque aquí sí S1, S2 y S3 son iguales. Entonces, si son iguales, lo que vamos a hacer es que en la lista vamos a tomar el primer elemento, Revenue from Contract with Customer, y vamos a agregarle los siguientes valores consecutivos, el U1, el U2 y el U3, y lo vamos a agregar en esta lista para que se forme una sola fila. Después a ese elemento vamos a agregarle o a sumarle la I dos veces, y más 2. Posteriormente sale de esa parte de aquí, se vuelve a incrementar el valor en 1 la I, por lo que en el siguiente ciclo la I ya no va a valer 3, sino que va a valer 5. De esa forma, lo que estamos haciendo es que ya no estamos checando las siguientes partes, sino que nos vamos a saltar directamente hasta los siguientes 3 elementos. Como se vuelve a cumplir la condición, entonces volvemos a hacer el mismo proceso. Solamente nos faltaría definir qué pasa en el caso de que cuando sean 2, en lugar de que sean 3, que sean 2, elementos que solamente son los que son iguales. En ese caso, pues nada más identificamos que tomamos el primer elemento S1 y tomamos los otros dos valores, U1, U2, y el tercero va a ser 0. Incrementamos el valor de I en 1. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte del código. Aquí en el código lo primero que voy a definir es una variable auxiliar que se va a llamar, que va a ser una lista vacía. Y posteriormente voy a definir la variable I, va a ser igual a 0. Después vamos a hacer un ciclo while, en donde vamos a ponerle la descripción del ciclo cuando la I sea menor, mientras que la I sea menor a la longitud de nuestros estados. Recuerden que la variable estados nos indica la longitud de todos los elementos que tenemos. Puede ser estados o puede ser datos, o incluso puede ser el data frame, no importa. Y a eso le vamos a restar menos 2, ya que dentro del ciclo while estamos considerando un incremento máximo de hasta 2 veces por salto. Definimos las siguientes variables. S1 va a ser igual a S de I. Voy a esto de aquí. S de 2
va a ser igual a S de I más 1. Y S de 3 va a ser igual a S de I más 2. Posteriormente vamos a copiar esto para simplificarlo un poco más rápido. U1 va a ser igual a U de I. U2 va a ser igual a U de I más 2. U de I más 1, perdón. Y U3 va a ser igual a U de I más 2. Después vamos a empezar con las condicionantes if. Nuestro primer condición va a ser, si recordarán, cuando las S 1, 2 y 3 sean iguales. Entonces ponemos si S de 1 igual a S de 2 y S de 1 igual a S de 3 y si S de 2 igual a S de 3, entonces decimos que la variable data que la vamos a describir aquí va a ser igual a S de 1 con U de 1, U de 2 y U de 3. Y vamos a incrementar el valor de la I en 2. Si no se cumple, else. Y si volvemos a evaluar la condición que S de 1 igual a S de 2, entonces nuestros datos va a ser igual a S de 1, S1, U1, U2 y aquí va a ser 0. Incrementamos el valor de I en 1 y si no se cumple esa condición, entonces nuestros datos va a ser igual a S de 1, U1, 0, 0. Después terminamos en las condiciones if, incrementamos el valor de I en 1 y posteriormente tenemos que añadir a nuestra lista auxiliar el valor de cada uno de los datos para que se vaya formando la lista. Una vez que terminamos el ciclo while, lo que vamos a hacer es definir otro data frame. Vamos a ponerle 2, va a ser igual a pd data frame de nuestra lista auxiliar y vamos a ver que sea un valor de 60 para ver si más o menos lo acomoda. Muy bien, vamos a darle correr. Está pensando S1, S2, aquí está, me faltó S3, no lo definí bien. Lo vuelvo a correr. Y ahora sí parece ser que tenemos los estados financieros ya acomodados como vienen en el reporte. La única desventaja de este método es que no vamos a saber cuáles estados corresponden al estado de resultados, a la hoja de balances y al cash flow. Eso ya va a depender un poco de nosotros en nuestro conocimiento de educación financiera. Sin embargo, lo podemos checar aquí en el reporte. Por ejemplo, vemos que el revenue estos valores de aquí deben de venir más acá arriba en el texto. Sería cuestión de buscarlos e identificarlos. Pero por ejemplo, empezamos aquí en el tercero, que el revenue viene siendo 26.914, 16.675 y 10.918. 9.439, 6.279 y 4.150 el cost of revenue. Pareciera que están ordenados. Lo único sí que noté aquí de desventaja en este método es, por ejemplo, este valor 236. Este 236, aquí está, interest expense.
Sí nos muestra el valor, sin embargo, no nos muestra o no nos dice que es negativo. Esto es una problemática que creo que no se va a poder resolver, porque si abrimos el archivo XML con el Notepad++, y si buscamos ese valor, vamos a darle plugins, XML Tools, Pretty Print, si buscamos el valor de 236, aquí está. Este de aquí no nos indica ningún valor que sea negativo. Es decir, los paréntesis que se le está agregando en el reporte me parece que es texto. Por lo tanto, no va a ser posible identificar si se trata de un valor negativo. Si dado caso aquí le pusiéramos poner negativo, ¿qué es negativo? Vamos a checar el reporte. Negativo, negativo, negativo. Vamos a hacer un pequeño truco. Obviamente esto es para propósitos demostrativos. Vamos a guardar y vamos a correr todo el código desde el principio. Correr todo otra vez. Para ver cómo nos muestra los valores. Y aquí vemos que efectivamente estos cambiaron a negativo. Claro, obviamente lo que no vamos a hacer es modificar el archivo XML nosotros desde aquí, ¿verdad? Sería muy complicado. Lo que sí podríamos hacer, esa parte en donde están los valores negativos. Aquí, por ejemplo, vemos algunos errores que no vienen o no está especificado muy bien en el archivo XML. Los datos. Esta parte de aquí, por ejemplo, es lo que les decía, que no vamos a poder identificarla porque no todos los valores corresponden a esta parte, a esta tabla de aquí. Esta tabla aquí va a ser la problemática. En fin, pero parece que a grandes rasgos sí está funcionando el código. Lo que vamos a hacer posteriormente va a ser ese data frame, lo vamos a guardar otra vez mediante df2, si lo llamé 2, el data frame si lo llamé 2. Vamos a convertir a CSV, más acá arriba tengo la descripción. Lo voy a guardar con otro nombre. Envía a checar y va a ser, vamos a llamarlo NVIDIA 2022. Que va a ser su reporte anual. Vamos a correr. Aquí lo debo haber guardado. Aquí está. NVIDIA 2022. Y aquí ya tenemos descargado o extraído nuestros estados financieros desde los archivos XML de la SEC. Claro, todavía valdría la pena extraer lo que viene siendo la fecha para sustituir estos valores de 1, 2, 3 por la fecha. Yo creo que eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Y podemos agregar también un poco de gráficas, por ejemplo, para graficar los revenues, el cost of revenue, ciertos estados financieros. Y por ejemplo los assets, vamos a checar el balance en el reporte. Este es el cash flow. Aquí están los assets. Cash Equivalents 1990, 847, 19.218, 10.714, 4.650, 2.429. Parece que sí los acomodó de manera correcta.
Claro, habría que hacer un poco más de pruebas con otros reportes, que también es lo que vamos a ir viendo en los siguientes videos. Probarlo con más empresas. Pero aparentemente sí tenemos todos los reportes de forma, los está guardando. Obviamente va a haber datos en donde vamos a tener basura que no se está agregando nada, que son estos de aquí. Esta parte de aquí, vamos a checar el cash flow. Vamos a ver dónde estará el cash flow. $4,332. Net income loss. Aquí está. 9,752, 4,332, 2,796. Estos son los earnings per share. No, esos no son. Sí, tendremos que tratar de identificarlos de alguna mejor manera. Aquí están. A partir de aquí empezaría el cash flow. 1,752, 432, 2,796, 2,004, 1,397, 844, 1,174, 1,908, 381. Depreciación y amortización. Esta parte de aquí. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, comentario, igual ponérmelo en los comentarios del video y nos vemos. Hasta luego y gracias.